Bien, bueno, habíamos llegado hasta este cuadrito sinóptico, donde tenemos las grandes familias bioquímicas, que sería lo que vamos a estudiar, chicos, en toda la materia. Digamos, estaría resumido ahí. Cada uno de esos ladrillitos va a ser una unidad. Carbohidratos es una unidad, de carbohidratos, lípidos es otra unidad, y de carbohidratos y lípidos se desprende la unidad de membrana plasmática, que está básicamente formada por hidratos de carbono y lípidos. Entonces ahí nos vamos a detener una unidad más en membrana plasmática, porque es muy importante la membrana en la célula por su participación en el proteína, como les había dicho, son prácticamente 4 unidades, porque va desde la conformación de las proteínas en el laboratorio, interpretación de los resultados del laboratorio de proteínas, y ácidos nucleicos, que tenemos una unidad de ácidos nucleicos. Ahí vemos en no profundidad, porque ácidos nucleicos y código genético lo van a ver específicamente en genética, lo van a volver a ver en metabólica, lo van a ver en fisiología y lo van a ver en genética especialmente, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver un poquito son las últimas 2 unidades. Hablan de estas reacciones redox que yo les hablaba, que son las reacciones de fosforilación oxidativa que ocurren en los ciclos que vamos a estudiar dentro del organismo. Bien. Entonces, ¿para qué usan los organismos vivos la energía esta que obtenían, tanto de la luz como de los compuestos orgánicos? La van a usar para las reacciones de biosíntesis, que sería la autoconstrucción del organismo, es decir, la síntesis de todas las estructuras celulares, supracelulares, tejidos y órganos y sistemas. Para el trabajo osmótico, que sería el transporte de moléculas a través de membrana, esto que yo les decía, la importancia de la membrana plasmática, porque participa del transporte tanto de sustancias alimenticias como de electrones. El concepto de ósmosis es muy importante que ustedes, como futuros médicos, lo tengan presente, porque la ósmosis es un proceso particular, un fenómeno físico particular, y que ocurre en el cuerpo humano gracias a las membranas plasmáticas en muchas situaciones. Entonces hay que conocer el concepto de ósmosis. Una ósmosis básicamente es el pasaje de una sustancia de un lado hacia el otro de una membrana semipermeable, que esa membrana, al ser semipermeable, deja pasar una sustancia particular y otra no. Por ejemplo, en el caso de una solución, que ustedes saben está formada por un soluto y un solvente, la membrana semipermeable va a dejar pasar el solvente hacia un lado y no el soluto. Entonces, ¿hacia qué lado se va a mover espontáneamente el solvente? Hacia el lado donde la solución esté más concentrada, es decir, donde haya más soluto. El solvente espontáneamente se va a mover a través de esa membrana semipermeable, de tal manera de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Siempre va a ir desde la más diluida a la más concentrada, para justamente diluir esa que está más concentrada y poder equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Sí? Y ósmosis o fuerza osmótica o presión osmótica se le llama a la fuerza o a la presión que yo debería aplicar desde el otro lado de la membrana para oponerme a ese solvente que está pasando, ¿sí? Esa fuerza que hace que el solvente pase hacia el lado más diluido, si yo le tengo que oponer una fuerza o una presión para evitar ese pasaje, a eso se lo llama presión osmótica. Las membranas celulares del organismo son semipermeables. Entonces Son esto permite que ocurra 14:58. el fenómeno de ósmosis, que sería el transporte desde la membrana. Por favor, apaguen los micrófonos por respeto al resto de sus compañeros que quiere escuchar la clase. Otro tipo de trabajo que hace el cuerpo humano y para lo cual necesita energía es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico, ¿cuál sería? El de desplazamiento, ¿sí? Celular o biológico, desplazamiento de los músculos, ¿sí? Para poder no solo movernos nosotros, es decir, caminar,
o agarrar algo, sino dentro del mismo organismo. Hay un movimiento, ¿sí? Ese transporte es un motor. Y hay movimiento mecánico de distintas partes, digamos, internas del organismo. Y por último, para la activación energética de algunas moléculas. ¿Qué es esto? Cuando veamos en las últimas dos unidades los ciclos que ocurren dentro del organismo, vamos a ver que hay moléculas que para poder ingresar a esos ciclos, que son ciclos de reacciones, se los llama ciclo porque empieza en una reacción y termina en la misma reacción, o sea, es cíclico. Hay moléculas que para poder ingresar a ese ciclo de reacciones necesita estar activada. ¿Y quién la activa? La activan diferentes sustancias químicas. El fósforo, por ejemplo, los grupos fosfato actúan como activadores, ¿sí? Los llamados AMP cíclico y ADP cíclico, ya lo vamos a ir viendo eso en las unidades que corresponden, pero son sustancias que activan las moléculas, que esto quiere decir que le van a permitir entrar a los ciclos de reacciones. Bueno, para eso también se necesita energía, para que el activador active energéticamente a las moléculas. Bueno, y en esta diapo lo que tienen es un poco resumido cómo vamos desde el oxígeno y el hidrógeno, que son átomos y moléculas simples, la molécula del agua, una molécula ya que podría ser una proteína, un lípido, un hidrato de carbono, la célula, luego después que está formada por las organelas, ¿sí? Primero están las organelas, el núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi. Recuerden repasar las funciones primordiales de esa eh, de manera sencilla, ¿sí? No me voy a poner a tomarles en un parcial el funcionamiento del aparato de Golgi, pero sí saber para qué está el aparato de Golgi en una célula, para qué está el ribosoma, para qué está la mitocondria, para el núcleo. ¿Quiénes están rodeados de quiénes no? Como ustedes saben, la célula tiene una membrana y el núcleo tiene una membrana nuclear. Las otras organelas no. Entonces, ¿quiénes tienen membrana y quiénes no? ¿Esto por qué es importante? Por esto que yo les decía, que la membrana es semipermeable y permite el transporte de sustancias y de energía, entonces todo eso es importante. Luego de las organelas, en la jerarquía, digamos, de construcción teníamos la célula, luego de la célula, que tenemos distintas células, ahí está dibujada una célula ósea, pero tenemos distintos tipos de células dependiendo del sistema, luego de la célula el tejido, el órgano y el sistema corporal total. Ahí está hecho para una célula ósea, es decir, para el tejido óseo y un hueso. Podría estar hecho para cualquier otro sistema. Entonces, célula dijimos que es la unidad anatómica fundamental de los seres vivos, generalmente es microscópica y va a estar formada básicamente por un citosol o un citoplasma, ¿sí? Y una membrana que lo rodea, que contiene a todo ese citosol. Ese citosol es una sustancia eh, de consistencia gel, no es totalmente líquido, pero ¿qué hace ese gel? Sostiene a las organelas y además permite el transporte de sustancias, porque si yo necesito que alguna sustancia vaya del ribosoma al aparato de Golgi o al núcleo, necesito tener un medio que me permita la movilidad de esas sustancias. Por eso la célula no tiene aire adentro, tiene ese citoplasma, citosol, que tiene una función específica, una consistencia y una composición específica. Ahí está dibujada una célula animal, tiene su membrana plasmática, su membrana nuclear. Dentro de la membrana nuclear encontramos el nucleolo, donde está el ADN, donde está la información genética. Rodeando encontramos los retículos endoplásmicos, el ribosoma. Las otras organelas como mitocondria, aparato de Golgi, lisosoma. ¿Por qué esa célula dice animal y no vegetal? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Si esa célula fuera vegetal, ¿qué tendría que tener? Pared celular. Perfecto, pared celular. Eso mírenlo también. La célula de los vamos a estudiarlo porque están estudiando medicina, este, sí, no licenciatura en biología, entonces no nos vamos a detener en la botánica y en la zoología nosotros, pero sí tienen que saber que la célula vegetal, a diferencia del animal, tiene por fuera de la membrana plasmática una pared celular
que le da rigidez, le da estructura a eso, y una diferencia más tienen adentro. Hay algo que tiene la célula Los vegetal. cloroplastos. Exactamente, la célula vegetal porque puede realizar fotosíntesis y la célula animal no, porque tiene cloroplastos que contienen la clorofila, que es el pigmento verde de las plantas, que le permitía realizar la fotosíntesis, que como bien saben ustedes es inversa a la respiración animal. Eso así que lo sepan a grandes rasgos, pero explicar con las palabras correctas, ¿sí? De manera técnica, digamos, porque ya son alumnos universitarios. Es importante que vayan aprendiendo a definir las cosas, no solo con su específico, sino también armando una oración de manera universitaria, ¿sí? Que no estén las palabritas o con los conectores o las preposiciones, digamos, inadecuadas, justamente porque son alumnos universitarios y van a tener que rendir finales orales. Si no han rendido, en algún momento les va a tocar rendir oral. Y bueno, una de las cosas que uno como docente mira, más allá de que conozcan el contenido, es que lo sepan expresar. Porque bueno, van a ser médicos ustedes, o en realidad cualquier profesional universitario debe manejar un técnico de su carrera, pero acorde al nivel. Bien, y ahí abajo tienen una célula bacteriana, que como dice el epígrafe de la figura, es una célula procariota. Ahora vamos a ver en unas diapos más adelante las diferencias entre procariota y eucariota, que también son muy importantes y las tienen que conocer. Fíjense que en el dibujito ya algo pueden ver. La célula procariota tiene pared bacteriana, tiene membrana celular, tiene el ADN suelto, no tiene un núcleo rodeado por una membrana nuclear, las bacterias no tienen membrana nuclear, y sí tiene ribosoma. Bueno, y tiene un flagelo que la célula animal no va a tener. Bien, las células entonces son de diferente forma y tamaño, todas presentan diferentes organelas, tienen membranas biológicas que van a rodear los compartimentos y que no son paredes inertes. ¿Eso qué es? Esto que yo les decía de la membrana celular. No es inerte, porque en la membrana ocurren reacciones, la membrana permite el paso de moléculas, permite que ocurran reacciones redox, permite el sistema de transporte de membrana, que es muy importante para la respiración celular, ¿sí? Entonces no es algo inerte, es parte de la funcionalidad del organismo. Ahí tienen descritas funciones de la membrana. La permeabilidad selectiva, esto era por el proceso de ósmosis que permite que unas pasen y otras no. También aparte del proceso de ósmosis, en la permeabilidad selectiva hay un fenómeno de tamaño. Hay moléculas que no pasan la membrana celular porque son muy grandes y no la atraviesan porque son muy grandotas. Simplemente, sí, hay moléculas que no pasan. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes como médicos se van a cansar de ver, y es importante que lo sepan, ya lo van a ver en fisiología, pero es en los pacientes diabéticos, uno de los órganos que se daña tempranamente es el riñón. ¿Por qué se daña el riñón? Porque la glucosa, que está excedida en los valores normales en las personas diabéticas, está por arriba de 110, que es el valor normal. Como lo tienen demasiado tiempo por encima del valor normal, la glucosa, que es una molécula grande que no atraviesa la membrana del glomérulo renal, termina como dañando la membrana, agrandándola, eh, hablando mal y pronto, digamos, y haciendo que la glucosa pueda atravesar la membrana renal. Entonces, en un paciente diabético me va a aparecer glucosa en orina, por eso a un paciente diabético se le hace control pidiéndole orina de 24 horas, porque se le determina la glucosa en orina, porque la glucosa no debería aparecer en orina, o al menos no aparecer en grandes concentraciones. Si el paciente tiene glucosuria, que sería la aparición de glucosa en orina, es porque está teniendo un problema en la membrana del riñón. Probablemente ese problema en la membrana de la célula renal es porque la glucosa estuvo alta durante mucho tiempo, y eso significa probablemente que el paciente tiene una disfunción en el metabolismo de la glucosa, que puede ser una diabetes en la mayoría de los casos, o puede que no, que simplemente sea una alteración del metabolismo. Pero tanto la glucosa como el ácido úrico, cuando aparecen en orina, me están hablando de que hay un daño en la membrana del glomérulo renal. Entonces, esto uno lo puede
reconocer porque sabe que la membrana es permeable selectivamente. Si no, yo podría pensar que voy a encontrar en orina cualquier molécula. No, hay moléculas que no las voy a encontrar porque la membrana justamente tiene permeabilidad selectiva y además por una cuestión de tamaño. También la membrana participa en la producción de energía. Estas son las reacciones redox que ocurren en la membrana, todo lo que les explicaba yo de los electrones. Me permiten también separar a la célula del medio que la rodea y mantener el equilibrio dentro y fuera de la célula, porque justamente al separarla permite que lo que tiene que estar adentro esté adentro y lo que tiene que estar afuera está afuera, ¿sí? Entonces está equilibrada, ni se colapsa la célula porque se quedó sin citosol y se seca, ni aumenta tanto la presión intracelular por la cantidad de cosas que entran que la célula estalla, ¿sí? Se mantiene un equilibrio dentro y fuera. Esto lo vamos a ver mucho más a fondo en la unidad de membrana, así que por ahora con que sepan estas funciones básicas de la membrana está bien en esta unidad. Las membranas no son estructuras fuertes desde el punto de vista mecánico porque son fluidas, ¿sí? Ya cuando veamos membrana vamos a ver, no es algo rígido, es algo fluido, en contraste con la pared celular de las células vegetales o de las bacterias, si hay un micrófono prendido, no sé quién es, y químicamente están constituidas, como ya les comenté, por fosfolípidos, glúcidos, que son oligosacáridos principalmente, intercalado tienen moléculas de colesterol y de proteínas, que cumplen funciones importantísimas ahí intercaladas en la membrana. Glúcidos, ahí les aclara oligosacáridos, porque los glúcidos eran monosacáridos, que son los que es la unidad estructural, por eso mono, que sería la glucosa, la fructosa. Disacáridos, cuando estaban formados por dos monosacáridos, por ejemplo la sacarosa, que es el azúcar de mesa, está formada por glucosa y fructosa. ¿Sí? Tiene esos dos monosacáridos. Oligosacáridos se le dice cuando tiene varios monosacáridos. No dos, porque dos sería un disacárido. Tres sería un trisacárido. Ya cuando hay más, cuatro o más, se le dice oligosacárido. Y cuando son muchos, directamente polisacárido. ¿Sí? El glucógeno y el almidón son polisacáridos, porque tienen muchas unidades de cosas, muchísimas. ¿Sí? Entonces ya ahí estamos hablando de una estructura polimérica. Bueno, ahí está la fotito de la bicapa lipídica. Se las muestra así como ondulada para que vean que es algo fluido. Esas colas con cabecitas circulares con colas para el centro que dicen más menos, creo, no veo bien yo. No, no tiene el más y el menos. Pero esa sería la bicapa lipídica, son los fosfolípidos enfrentados de ambos lados de la membrana, del lado interno y externo, y muchos dibujitos tienen el más y el menos. ¿Por qué? Porque eso es para mostrarles que hay polaridad en esa bicapa lipídica, ¿sí? O sea, hay estructuras que están con carga positiva químicamente y moléculas que están con carga negativa, y eso le va a permitir que ocurran ciertas reacciones ahí. ¿Sí? Los glicolípidos, que ahí les muestra cabeza polar y región hidrofílica hacia adentro. La cabeza polar se refiere a esto, a que hay polaridad, cargas positivas y negativas, y región hidrofílica se refiere de agua, es decir, más acuoso. La región hidrofóbica es donde hay más concentración de tejido lipídico. Y las proteínas, que se llaman proteínas integrales, las que hay en membrana, porque están como integradas en la membrana. Y moléculas de colesterol también por ahí. Esto a grandes rasgos, como les decía, lo vamos a ver bien en membrana. Y ahí lo que tienen es un corte de una célula para ver otra vez las organelas. Las membranas, un corte como para que vean las organelas. Otra foto cortada de la célula, procariota y eucariota. Fíjense que ahí tienen una animal, una vegetal, que decíamos que tiene pared celular por fuera de la membrana y tiene cloroplasto adentro, y la procariota bacteriana, que tiene el ADN suelto, no está rodeado por la membrana nuclear,
y algunas organelas y la membrana y la pared. Acá les describe las organelas y las funciones, que yo les decía que lo miren un poco, al menos el nombre de la función, aunque no se metan mucho en el detalle de cada función, pero saber que en el núcleo la función que va a tener el ADN es el transporte de información genética, que las mitocondrias están encargadas de la producción de energía, después ya vamos a ver de qué manera, porque cuando veamos, ya les decía, en las unidades más avanzadas, cómo se produce la energía dentro de la célula, vamos a ver las reacciones químicas específicas, pero por ahora que sepan que la organela donde se realiza la producción de energía es la mitocondria, el cloroplasto en la fotosíntesis en la célula vegetal, la vacuola, ahí está entre signo de pregunta, pero sí, la vacuola se dice que es una organela de almacenamiento, la síntesis de proteína en el ribosoma, ¿sí? Abajo les hace algunas aclaraciones. Bueno, y acá lo que tenían como última diapo ya es, a modo de corolario, un poco para que vean por qué ustedes arrancan, digamos, la carrera por este tipo de materias, que por ahí se les hacen un poco pesadas por la cantidad de química que tienen, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la importancia de conocer la bioquímica del organismo? Y este fragmento de este librito habla de la química biológica y el médico y dice, indudablemente, el progreso de la química biológica ha sido uno de los factores que más han aportado al desarrollo actual de la medicina, porque sin conocer la química del organismo y la química biológica no se hubieran podido descubrir ni los antibióticos, ni las vacunas, ni ningún otro tipo de medicamentos, a ver que pueden funcionar el organismo. Las disciplinas médicas se han beneficiado con las contribuciones de esta ciencia básica, que es la química biológica, y todo indica que ellas serán aún más trascendentes en el futuro. Y digamos, dentro de la química biológica es importante mencionarles que no es solo la bioquímica, ¿sí? La farmacia también. Tanto la bioquímica como la farmacia van de la mano, y hoy en día es muy importante también las carreras de biotecnología, porque lo mismo, el bioquímico puede hacer las reacciones en el laboratorio, el farmacéutico conocer acerca de los medicamentos, pero sin la biotecnología, el desarrollo de la aparatología, digamos, biotécnica y biomédica, no se hubiera podido llegar. ¿Por qué? Porque gracias a los tomógrafos pudimos ver los órganos por dentro, gracias a las ecografías podemos ver otras cosas, gracias a las radiografías podemos ver otras cosas, las tomografías con contraste, inyectado intravenoso, ¿sí? Entonces fíjense que el desarrollo de la aparatología, de la biotecnología también es importantísimo. Esto impone al médico, dice, la responsabilidad ineludible de poseer una sólida preparación en las ciencias básicas. ¿Sí? Si un médico no sabe qué significa trabajo, energía y en qué unidades se mide, nunca podría, por ejemplo, si estudia nutrición, un nutricionista, calcular las kilocalorías que una persona necesita en determinada enfermedad para consumir diariamente, porque no tiene idea qué es una kilocaloría. Y eso es un concepto de física, ¿sí? La química biológica no solo encuentra fundamentos para la interpretación racional de los fenómenos físicos, y tener algunos conceptos que les parecen medio, o por ahí de nunca llegar, por ejemplo, a calcular, como yo les decía, Recording stopped. Se desconectó la profe. Uy, me parece que se cortó. Sí, parece que sí. Sí, a mí también se me cortó. no, les Salió que decía Bruno era la que Recording in ahora. progress. cálculos que les van a resultar medio plomos a ustedes. Cálculos
de energía, de trabajo, de kilocalorías, de concentraciones molares, muy químico, digamos. Pero es como base, por eso esta materia está en primer año, porque es la base para que ustedes el día de mañana como médicos puedan calcularle la concentración de un antibiótico que le tienen que dar a un niño que pesa 25 kilos. Entonces tienen que poder relacionar conceptos de energía, concentración de medicamentos, trabajo. Bueno, es la base, digamos. Ya en las unidades más avanzadas vamos a ver un poquito más de las reacciones, más de fisiología, entonces se vuelve un poquito más interesante la materia, y ni hablar de metabólica. Metabólica ya es mucho más interesante porque empiezan a ver ya los mecanismos que ocurren dentro del organismo. Pero necesitamos esta base porque si no es imposible entender. También después entender fisiología o entender genética si no vimos primero que los genes están empaquetados dentro del ADN, dentro del núcleo, y que eso está formado por un ácido nucleico, que es una molécula orgánica que tiene ciertos elementos y cierto tipo de unión y que puede participar de cierto tipo de reacciones. ¿Sí? Entonces, bueno, es como que en todas las carreras, en realidad universitarias, uno empieza desde lo básico y va construyendo. Por eso es re importante que consulten la bibliografía a medida que puedan. Yo sé que cursan un montón de materias y que esto de que las materias sean virtuales por ahí es medio pesado, pero después de cada teoría, si ustedes se acostumbran a al menos ver una vez más el PowerPoint con audio, para volver a escuchar lo que ya escucharon, hacerse alguna anotación y mirar la unidad que corresponde en el libro, porque más o menos las unidades del programa están en el blanco, iguales, y se hacen un resumen del libro, ya tienen el resumen hecho para cuando llegue el día del parcial, decir, bueno, la unidad 1 yo ya la resumí del blanco, ya escuché el PowerPoint de la profe, y de paso eso les permite anotarse dudas, porque siempre leyendo el libro va a haber algo que no van a entender. Entonces, la bibliografía sí, Campbell y Blanco. El blanco es como más estructurado, como está el programa de la materia estructurada. Lo que tiene el blanco, que como yo les comenté en la reunión, para los que estuvieron, es que es un poco más pesado, porque es como teoría, 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 va todo así teoría, es medio denso. Entonces, bueno, por ahí tienen toda la unidad, la tienen ahí. Después está bueno si quieren chusmear el Campbell tiene más fotitos, más dibujo, más color, más cuadro sinóptico. Y al final de las unidades en el Campbell, por ahí encuentran, no en todas, pero en algunas unidades hay preguntas de repaso. Entonces ahí pueden mirar las preguntas como para ver si las pueden contestar o no. El PowerPoint se los voy a subir mañana. La clase me la está grabando, así que si me la graba bien, así como quedó grabada, la subo. Pero mañana igual les subo el PowerPoint con el audio, solo el audio, digamos, de cada diapositiva. Porque por ahí les decía que el audio de la clase por momentos se cortó para que esté más prolijo, digamos. Y no sea tan pesado, porque la grabación de la clase es medio pesada. Por ahí cuesta subirla al campus. Mañana les subo eso. El jueves nos encontramos, la vamos a hacer muy cortita la del jueves, porque no les voy a dar nada nuevo, no les voy a presentar ningún PowerPoint nuevo, media horita como para que redondeemos alguna idea y si me quieren hacer alguna pregunta me hagan. Y el viernes les subo preguntas de repaso. Esas preguntas, como les dije, son para ustedes, para que miren cómo llegar a hacer las preguntas del parcial de esta unidad. ¿Qué puede preguntar la profe? ¿Qué es importante? ¿De qué no me tengo que olvidar? Las miran, las contestan, se hacen un apunte con eso, es a modo de repaso, ¿sí? Profe, Los trabajos prácticos me dijo el JTP que se los sube, si no esta tarde, mañana a la mañana tempranito, como para que vean de qué se trata antes de la conexión. Mañana tienen práctica, sí, a las 3 de la tarde tienen, ¿no? O a las 3:30, o a las 4, ya no me acuerdo, chicos. A ver que miro el cronograma. 4 me parece que es la de mañana. Porque les había cambiado el profe. profe, A ver si está en el Facebook. Sí, escucho. Sí. con la bibliografía que subieron, ese de las 36 hojas, ¿estamos bien para responder todo eso? Más la presentación de hoy, claro. Las preguntas, las de repaso. ¿Me preguntas de las Sí, preguntas de repaso? sí, Y vas a profe. necesitar el PowerPoint también. Sí, el PowerPoint también, porque el PDF ese que subí
tiene más conceptos básicos de química, de trabajo, calor, energía, es para que no se olviden de repasar esos conceptos. Pero con el PowerPoint sí van a poder responder. Bien, Brian, no hay problema. Si ya terminamos, en realidad. Ya cuando si se llega a cortar, ya no retomo, chicos, porque ya está, digamos. Si me quieren hacer alguna consulta más. De 3 a 4 y media, y contesta gracias. Tengan práctica mañana. Evaluación, háblenlo con el profe de práctica, pero yo creo que esta semana no, porque les iba tomando semana por medio las evaluaciones. Eso igual él se los va a decir bien. Libro de consulta. Les pido una contraseña. No sé si es la misma. Ahora me fijo, entro al campus y me fijo. Si con la misma pueden entrar mejor. Prueben BQG, pero no sabía que pedía contraseña ese. Sí, libros de química y biología molecular, el que tengan, chicos. Sí, no tiene que ser el blanco del Campbell, porque estos temas son re básicos, los van a encontrar en cualquiera de química biológica. O de bioquímica 1, también se llaman muchos, bioquímica general, bioquímica 1. A ver, mientras esperamos, me voy a meter en el libro ese de consulta, claro, porque está con un enlace de internet. A ver si me pide matrícula a mí. No, a mí no me pidió matrícula. Así que es el mismo que tienen abajo. Chicos, ¿tienen algún inconveniente para participar de la teoría? ¿Se tienen que ir antes? No sé, cualquier cosa. No se preocupen. Las teorías no tienen que avisar, no hay asistencia. Siempre voy a subir al otro día, si puedo el mismo día, si no el otro día, el PowerPoint con la grabación para que puedan escuchar detalladamente. Siempre van a tener las preguntitas de repaso para estudiar el viernes, que esos son para el parcial, acuérdense. Siempre antes de los parciales dejé un martes o un jueves completamente libre para que nos conectemos en vivo y solo me hagan preguntas para el parcial, o si no quieren hacer preguntas, yo les hago preguntas a ustedes a ver si ustedes las pueden contestar, digamos, como un repaso general, o les presento más o menos qué se puede llegar a tomar. Así que eso, si ustedes no pueden estar en el momento de la clase, pero después tienen tiempo en su casa de sentarse, mirar los videos, los PowerPoint, estudiar del libro, ir contestando las preguntas, no hay ningún problema. Los parciales vamos a hacer lo mismo que los parcialitos, tomarlos en 3 horarios, a la mañana, a la tarde temprano y a la tarde tipo 7 de la tarde, para que los que trabajan se puedan conectar en el horario que les quede más cómodo. Ayer, por ejemplo, un compañero me dijo que no iba a poder participar de ninguna teoría porque trabaja siempre. No hay problema, porque pueden después descargarse todo el campus y mirar todo. Sí van a tener que rendir el parcial en alguno de los 3 turnos. Ahí sí, no queda otra. Pero siempre se van a dar distintos turnos en parcial y en recuperatorio por el tema de horarios. Y de la práctica, el que tenga problema con el trabajo, ahí también van a tener, ahí sí tienen que presentar un certificado porque la práctica es con asistencia, pero lo mismo, pueden no estar presentando el certificado y lo que van a tener que sí o sí es participar de los parcialitos de los viernes porque tienen que tener la nota. Pero teniendo la nota de los parcialitos tampoco van a tener problema. Bueno, pero fíjense que el que está abajo es el mismo, que dice el libro de texto química general. Es el mismo que está en el libro de consulta. No prendo mi cámara porque tengo baja señal de internet y si no se va a cortar el audio probablemente. Este viernes hay parcialito. Eso se los va a decir el JTP, chicos, porque eso es de práctica.
dependen los prácticos, ¿vieron? Porque hay prácticos que les van a llevar una semana y hay prácticos que les van a llevar 2 semanas. Prácticos que sea más cortito de una semana van a tener el mismo viernes el parcialito, y los que necesiten 2 semanas lo van a tener a los 15 días. No sé en el Facebook, porque yo recién me quise fijar los horarios de práctica y no los encontré en el Facebook. Está el de teoría, con el link de entrada. Yo lo que les actualicé es el otro en el Facebook. Les puse el que usamos hoy, que va a ser el que vamos a usar siempre. Pero de práctica no veo aviso en el Facebook. Le digo al profe que le suba los horarios y el link en Facebook también, así lo tienen ahí, que es más sencillo. Sí, hay una compañera también había puesto de 15 a 16:30. Y la del jueves es un poquito más tarde porque hay una de las profes que no puede dar más temprano. Bueno, y el jueves, recuerden, nos conectamos a las 2 hasta 2:30, solo para rever si hay alguna duda de este tema, o si me quieren consultar algo acerca de cualquier otra cosa de la organización de la materia, porque como recién empezamos, vamos a ir, digamos, despacito. Así empiezan a organizarse, armándose los resúmenes, porque ya las unidades que vienen sí son muy grandes, entonces van a tener mucho material para ver. Vamos a tener que ir martes una teoría, jueves otra, y es bastante. Bueno, chicos, ahí sí se está terminando, le queda menos de un minuto. Nos vemos el jueves.